Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre una unidad didáctica, la unidad didáctica número 8, una unidad de estadística descriptiva con la que vamos a empezar a ver la estadística en este curso, la estadística y la probabilidad, el bloque de estadística y probabilidad. Pues bien, para poder centrarnos en ella, en primer lugar, hay que tener en cuenta pues que cuando acabamos de terminar la programación, iniciamos la unidad didáctica por medio de la siguiente frase. Bueno, a continuación, con el permiso del tribunal, me dispongo a presentar, a defender la unidad didáctica número 8 de mi programación de matemática orientada a enseñanza académica en tercer curso de educación secundaria obligatoria. Bien, teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre estadística, lo primero, a modo de índice, vamos a trabajar, en primer lugar, con una serie de objetivos didácticos. Estos objetivos didácticos son los que queremos alcanzar. Van a estar relacionados con una serie de competencias clave, como ya hemos visto en la defensa de la programación didáctica, y para poder alcanzarlos vamos a necesitar una serie de contenidos. Esta serie de contenidos vienen desarrollados en la orden del 14 de julio de 2016 y podremos estructurarlo mediante un mapa conceptual que veremos en pantalla. Posteriormente, vamos a trabajar sobre la forma en la que vamos a impartir estos contenidos para poder alcanzar los objetivos didácticos, y eso a través de la metodología. Para poder, una vez claros los contenidos, los objetivos didácticos que queremos alcanzar y la metodología que vamos a utilizar, la forma en la que vamos a desarrollarlo, vamos a centrarnos en la secuenciación, en la unidad, en las sesiones que vamos a realizar a la hora de construir nuestra unidad didáctica. Bien, en cuanto a la secuenciación, para finalizar veremos la evaluación y la calificación. La evaluación y la calificación, y también tendremos en cuenta la atención a la diversidad. La atención a la diversidad la veremos a lo largo de toda la defensa, particularizando en algunos casos, en los casos que sea necesario, particularizar a mis estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y al resto que puedan tener dificultades o especial facilidad a la hora de desarrollar esta unidad. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre una pequeña introducción histórica. A lo largo a lo largo de todas las civilizaciones, todos los siglos, los distintos gobernantes han procurado tener suficiente información sobre su población, sobre los excedentes de comida, sobre los campos, los cultivos, el ganado, todos los elementos que pudieran facilitarle a ellos tener información, y esta información, tal y como dice el dicho, es poder. La información es poder. Entonces, en este sentido, todos los gobernantes han procurado tener información suficiente para poder actuar en consecuencia en las situaciones en las que consideraran oportuno. Es por ello por lo que en numerosas ocasiones esta información era recabada, se recababa esta información por parte de los mismos gobiernos e iban explicada, se plasmaba de forma gráfica, de forma estructurada y simplemente con un ánimo, pues de un ánimo explicativo. A lo largo de los años, pues se fue perfeccionando la técnica hasta que en el siglo XVI se acuñó por primera vez el término de estadística, haciendo referencia a estas cuestiones de Estado a las que se refería pues los gobiernos, esta información que los gobiernos manejaban. Fue un siglo más tarde cuando John Ground formalizó el estudio estadístico utilizando rigurosos procedimientos a partir de los cuales estudió la población de los bebés nacidos en el Reino Unido, bueno, en concreto en Londres, durante un periodo de tiempo. En este tiempo, pues estudió tanto su crecimiento como las posibles causas de sus defunciones y las características particulares, pues, de su
su nacimiento, de ese periodo de la infancia, pues que abarca pues desde que nacen hasta los 2 o 3 años. Bien, con eso en mente hay que tener en cuenta que tenemos directamente una justificación clara a la hora de promover la estadística y a la hora de desarrollar esta unidad didáctica en concreto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, buscamos que los estudiantes desarrollen un espíritu crítico ante la sociedad que nos rodea, particularmente a la hora de enfocar por ciertos artículos, ciertas noticias que utilizan medios estadísticos y que utilizan, por tanto, tablas, gráficos, medidas de posición y que a la vez, de vez en cuando, interpretan estas medidas de forma que los estudiantes sean capaces de interpretarlas por ellos mismos y no solo se basen en las que les son dadas. Como conocimientos previos, pues tenemos básicamente los conceptos básicos de estadística, que también los veremos en las primeras sesiones para poder refrescarlos, tales como pues, lo que es una población, lo que es una muestra, lo que son las variables estadísticas, tanto las discretas y las continuas, como las cualitativas y las cuantitativas, y posteriormente ya entraremos de lleno en lo que son las medidas de posición, las tablas, cómo distribuimos la información, y los gráficos, cómo las representamos de forma sencilla. Para ello, nos centramos en dos objetivos primordiales. El primero de ellos consiste en elaborar informes utilizando pues, tablas, gráficos y medidas de posición. Este objetivo didáctico, como podemos observar, está íntimamente relacionado con la competencia matemática en ciencia y tecnología, ya que la estadística está completamente relacionada con la competencia matemática. Entonces, tenemos una relación directa con la competencia matemática en ciencia y tecnología. Además, también a la hora de elaborar informes, nuestra intención es precisamente esa idea de buscar la verdad, esa idea de, a través de nuestro conocimiento, buscar más conocimiento, y por lo tanto contribuimos a la competencia de aprender a aprender. De otra forma, también estamos contribuyendo a la competencia lingüística, ya que la forma en la que utilizamos la información, la forma en la que la expresamos, la forma en la que la transmitimos, una vez que la entendemos, cómo la expresamos, también estamos contribuyendo por medio de esta competencia lingüística, tanto a la hora de expresarla como a la hora de recibirla y de interpretarla. Y por último, teniendo en cuenta un trabajo que vamos a realizar, un trabajo basado en la elaboración de un informe estadístico, también vamos a desarrollar el trabajo, como va a ser por equipo, vamos a desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Bien, estas competencias clave de primeras con el primer objetivo. El segundo objetivo está relacionado con un criterio de evaluación que tenemos en la orden del 14 de julio también y que aparece en el primer bloque, el de procesos y métodos relacionados con las matemáticas, y que se centra en desarrollar una actitud adecuada o un trabajo adecuado con las tecnologías de la información y la comunicación, de forma que podamos elaborar textos digitales propios, teniendo en cuenta pues tanto las referencias que tengamos que utilizar, como el enfocarnos en conseguir los diferentes medios que busquemos. En este caso, si vamos a querer representar tablas, pues buscar los programas que nos sean útiles para poder representar tablas. Como adelanto, va a ser Excel. Para ello, podemos ver que está directamente relacionado con la competencia digital y también está relacionada con la competencia de aprender a aprender, debido a que a la hora de utilizar estos medios, el alumnado ya sabe que puede hacer uso de su propia autogestión, de la propia capacidad que tiene de aprender a aprender, simplemente a buscar tutoriales, a leer diferentes formas de trabajar, a leer diferentes elementos a la hora de trabajar con tablas, y por lo tanto estos son los dos principales objetivos que vamos a centrarnos en alcanzar a lo largo de esta unidad didáctica.
Como medio para alcanzar estos objetivos tenemos una serie de contenidos. Los contenidos que tenemos los extraemos de la orden del 14 de julio de 2016 y están, se basan principalmente pues, en esta idea, en estas fases del estudio estadístico. En primer lugar, vamos a tener en cuenta los conocimientos previos de estadística evidenciados a partir pues, tanto de una muestra, lo que es una muestra, lo que es una población, también tenemos lo que son las variables estadísticas, de las que podemos obtener, pues, que pueden ser discretas o continuas, o que pueden ser, bueno, aparte, que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Bien, teniendo en cuenta estas características, hemos de decir, bueno, que además de las variables estadísticas, una vez que tenemos las variables estadísticas y tenemos esa información, esos trocitos de información que queremos representar, podemos hacerlo de varias formas. ¿Cómo podemos representarlo? Pues por medio de tablas, por medio de gráficas y utilizando las llamadas medidas. En esta unidad didáctica en concreto vamos a ver las medidas de posición, que son, como bien sabemos, la media, la moda y la mediana. Bien, en cuanto a las tablas, hablamos de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y todas ellas nos van a servir para poder ejemplificar, para poder mostrar cuáles son las características de las variables que estamos estudiando. Estos contenidos, como decía, nos van a servir para alcanzar los objetivos didácticos planteados y las competencias clave de forma a unos objetivos a largo plazo. Para ello vamos a trabajar de cierta forma. Esta cierta forma se evidencia a partir de la metodología. La metodología, como ya decía, en la programación didáctica se basa en esos tres principios fundamentales del rol del profesor como facilitador del aprendizaje, buscando, en segundo lugar, ese propio aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma motivadora, de forma activa. Y en tercer lugar, pues facilitador, pues ya sabemos, pues de tareas, de diferentes medios y en este caso concreto, pues de las diferentes herramientas que pueden utilizar pues, para elaborar informes estadísticos. Como metodología concreta, para este caso vamos a utilizar el portfolio y la rúbrica. La rúbrica, como ya hemos dicho, la rúbrica la utilizo principalmente para poder hacer a los estudiantes partícipes de su propio aprendizaje. Poder hacer que se autogestionen el aprendizaje de forma que puedan avanzar sabiendo que puedan realizar los diferentes trabajos o las diferentes tareas que se les manden, sabiendo cuáles son los requisitos o la forma en la que vamos a evaluar. También, en el sentido del portfolio, lo utilizo como una evidencia de la progresión de los estudiantes, de forma que recogemos de forma progresiva cuáles son los avances, el desarrollo de los estudiantes. Y aparte, en esta unidad didáctica en concreto, vamos a hablar sobre un trabajo en equipo. El trabajo en equipo consistirá en una propuesta de un estudio estadístico a partir de una serie de datos recogidos pues, de fuentes oficiales, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística, y que se centre en temas cotidianos. Uno de los temas característicos, que si no aparece en este trabajo en concreto, aparecerá a lo largo de las sesiones y a lo largo de los ejemplos que utilizaremos,
es el ejemplo transversal, el contenido transversal basado en la igualdad entre hombres y mujeres, evidenciado a través, en estos casos, pues, de diferentes estudios en los que se analiza la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres. También podemos realizarlo no solo en toda España, sino también concretamente para la Comunidad Autónoma de Andalucía y para la provincia en la que estamos, en Granada. De forma que puedan entender en su entorno cuáles son las características de la sociedad, las características en este sentido. De esta forma, también al hablar de salario, también estamos contribuyendo al contenido transversal, estamos hablando del contenido transversal de introducir a los estudiantes en la economía, en conocer cuáles son los principios económicos, tanto en este caso del salario como en otros casos podría ser, pues, del Producto Interior Bruto, hablando en los diferentes ejemplos. También, en ese sentido, vamos a introducir, pues, lo que sería la base del autocontrol de las tecnologías de la información y la comunicación, evidenciado a través del objetivo número 2 y que servirá, pues, también a lo largo de los diferentes ejemplos que veamos. Concretamente, para este trabajo en equipo vamos a desarrollar la competencia digital, porque vamos a utilizar tecnología de la información y la comunicación, la competencia de aprender a aprender por razones obvias y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor por pues, simplemente porque para los trabajos en equipo se necesita esa iniciativa, el desarrollar una serie de tareas teniendo en cuenta al resto de compañeros. También, por este motivo, vamos a desarrollar la competencia social y cívica, de vivir en sociedad, básicamente. Con ello, tenemos en cuenta cuáles son la base teórica en la que se asienta nuestra unidad didáctica y vamos a centrarnos en la secuenciación. Para empezar, en primer lugar, simplemente para dejar claro cuáles van a ser el principal objetivo de nuestra unidad didáctica, nos centramos en cuál es el primer objetivo, que sería elaborar informes. En este caso, vamos a ver cuáles son las fases de un estudio estadístico. Y, como acabo de decir, se relaciona directamente con el objetivo número 1. También aprovecharé en esta sesión para realizar una evaluación inicial por medio de la observación de los diferentes estudiantes por medio de una serie de preguntas relacionadas con los contenidos que se supone que son mínimos para esta unidad didáctica. Como decíamos, tanto población, muestra, que veremos en profundidad en la sesión número 2. La sesión número 2 describiremos las definiciones teniendo en cuenta esta evaluación inicial realizada en la sesión 1, que me servirá además para ajustar mi programación didáctica y ajustarla al nivel de mi alumnado. En esta sesión 2 empezamos con conceptos básicos y un vídeo. Los conceptos básicos a los que me refería, pues, son precisamente las muestras, lo que es una muestra, lo que es la población, lo que son las variables estadísticas, que ya deben conocerlas en este curso, que son discretas, continuas, que también cualitativas, cuantitativas. Estamos considerando todo y cada uno, pues, de los conceptos básicos para poder trabajar sobre ellos. En cuanto al vídeo que voy a plantearle en la segunda parte de la sesión, se trata del vídeo de Mean, Median and Mode del canal de YouTube Mathematics y que se basa en expresar, pues, tanto la media, la mode y la mediana de una serie de variables estadísticas de forma gráfica, de forma sencilla y de forma que podamos ir recordando cuáles son los contenidos que vieron en el curso pasado y nos sirva para adelantar cómo nos van a servir estas medidas de posición para describir, para expresar de forma descriptiva cómo se comporta una determinada variable estadística, una determinada distribución de datos. Con esto contribuimos, desde luego, al objetivo número 1, a elaborar informes con la medida de posición y tener en cuenta, pues eso, los conceptos básicos. En tercer lugar, nos vamos a centrar nos centramos en los conocimientos,
en la representatividad. Como vamos a trabajar con una muestra que vamos a extraer del Instituto Nacional de Estadística, no solo una, pero una en concreto para el trabajo en equipo, nos vamos a centrar en los métodos de selección de una muestra. Los métodos de selección de una muestra y la representatividad. De manera que también estamos contribuyendo al objetivo número 1, el de presentar informes, ya que la selección de muestras y la representatividad en una muestra es fundamental a la hora de decir que efectivamente un estudio está bien hecho o no lo está. Un estudio es veraz o puede no serlo, dependiendo de la base en la que se asiente. Pues la base en la que se asientan todos los estudios es en la selección de muestras y en la representatividad que tiene una muestra de un determinado colectivo sobre el que se realiza el estudio. Es por ello por lo que vamos a realizar especial hincapié en este aspecto. En una cuarta sesión ya entramos en la sala de ordenadores y vamos a realizar una primera parte breve en la que veremos lo que son las tablas y cómo representar las variables mediante las tablas. Las variables que ya hemos visto en la sesión 2 las vamos a representar en tablas pues teniendo en cuenta la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Veremos en primer lugar una parte teórica y posteriormente lo aplicaremos por medio del programa Excel. De forma que podamos ver las diferentes posibilidades que tiene Excel a la hora de trabajar con medios estadísticos. Veremos pues, tablas pues, tanto discretas, de variables discretas, de variables continuas, de variables cuantitativas, cualitativas. Veremos cómo funcionan, cómo se calcula la moda, la mediana, la media. Y en la sesión número 5 terminaremos con los gráficos. Excel. Terminaremos con los gráficos. Desde luego también vamos a realizar una sesión de ordenador, una sesión en la que es fundamentalmente práctica y en la que veremos pues, los gráficos que seguramente ya hemos realizado, que realizaremos a partir de las tablas realizadas en la sesión anterior. En este aspecto, los gráficos nos van a servir para describir y también haré especial hincapié en la tendenciosidad a la hora de, en los errores comunes a la hora de elegir los gráficos para poder representar las diferentes variables. Teniendo en cuenta que una variable cualitativa no puede ser representada de forma escalada, ya que no existe una relación ordinal entre ellos. Este tipo de situaciones, este tipo de elementos, este tipo de errores, los recomendaré, los diré específicamente, teniendo en cuenta los artículos que se pueden presentar, que pueden leer en ciertos periódicos y bueno, teniendo en cuenta, pues claro, esa idea enfocada a desarrollar el espíritu crítico y el sentido común de los estudiantes a la hora de leer pues, las diferentes noticias. En la sesión número 6 y en la sesión número 7 vamos a realizar problemas. Problemas relacionados con la media, la moda, la mediana, de forma que puedan trabajar, que sepan trabajar estos contenidos de cara a realizar el estudio. Para los problemas que puedan surgirle a la hora de realizar el estudio y que sepan interpretarlos, principalmente vamos a centrarlos pues, en esto, en la relación con el objetivo número 1, pero enfocado desde luego a ver por la resolución de problemas, esos objetivos centrados en la resolución de problemas a los que hacíamos referencia en la programación y que ahora pues, se nos van a centrar en estos problemas contextualizados en su entorno y contextualizados en situaciones reales de su entorno y que les permiten, pues a través, como ya decía, de artículos periodísticos, pues les permite en este caso desarrollar la competencia lingüística, también la competencia de aprender a aprender, la competencia matemática en ciencia y tecnología, ya que vamos a centrarnos en estadística y por ello, pues también nos centramos en esta serie de problemas. Finalmente, en la sesión número 8 nos vamos a basar, nos basamos en el trabajo que vamos a realizar. Voy a realizar un pequeño resumen
de los contenidos dados a lo largo de la unidad didáctica y posteriormente voy a especificar cuáles son las características del trabajo. Este trabajo va a consistir en un estudio estadístico, teniendo en cuenta que vamos a hacer referencia al objetivo número 1 y al objetivo número 2. Y este estudio estadístico lo haremos en conjunción con la unidad número 9, de forma que la evaluación será conjunta. La evaluación de este trabajo, el trabajo es conjunto, ya que en esta ocasión hablamos de las tablas, hablamos de los gráficos, hablamos de las medidas de posición, pero en la siguiente unidad didáctica hablamos de las medidas de dispersión y hablamos de las medidas de forma, con lo cual se quedará un trabajo completo, un estudio estadístico sobre algún tema de actualidad que puede ser alguno referente a estos que hemos tratado, la igualdad entre hombres y mujeres, la economía y también pues, los diferentes temas de su realidad cotidiana. Incluso también cómo afecta, por ejemplo, la tecnología de la información y la comunicación como adicción. Hoy día también está considerado como adicción y cómo afecta a los estudiantes de sus cursos. Finalmente, teniendo clara la secuenciación, vamos a hablar sobre la evaluación. La evaluación, la forma en la que vamos a evaluar, y voy a centrarme principalmente en los siguientes aspectos. En primer lugar, hay que decir que que la evaluación la realizo teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a estos objetivos. He encontrado una serie de criterios de evaluación asociados a estos objetivos que se identifican con el criterio de evaluación número 1 del bloque 5, se relaciona directamente con el objetivo didáctico número 1. Por lo tanto, nos tendríamos el criterio de evaluación del bloque 5, el número 1, y el criterio de evaluación del primer bloque, son de proceso, el número 12. Se relaciona con el desarrollo de un conocimiento, de unos procedimientos adecuados a la hora de trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación. Pues bien, para poder evaluarlos, para poder calificarlos también, lo he dividido teniendo en cuenta sus estándares de aprendizaje correspondientes que intervienen en estos casos. Estos estándares de aprendizaje los he caracterizado, bueno, teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación que voy a utilizar. Como ya he dicho, el portfolio, también la observación, evidenciada a partir, teniendo en cuenta el cuaderno del profesor, y también el trabajo. Vale, vamos a ver si la línea sale recta. Perfecto, ha salido recta. Bien, eso es bueno. Bien, los criterios de evaluación voy a ponerlos por aquí teniendo en cuenta el objetivo y después el estándar de aprendizaje. El estándar de aprendizaje correspondiente relacionado con estos criterios. Aquí pondremos el tanto por ciento que corresponde a cada uno y finalmente pues vamos a ver lo que engloba, cuál es su contenido, por así decirlo, ¿no? Pues bien, para ello vamos a centrarnos en el objetivo número 1. Tenemos elaborar informes y para elaborar informes ya hemos visto que lo primero que necesitamos es distinguir población y muestra. Pues el objetivo, el criterio de evaluación, el estándar de aprendizaje 1.1, población y muestra. La población y muestra pues lo vamos a evaluar por medio del portfolio y por medio de la observación. El trabajo no va a entrar como tal en la diferencia entre población y muestra. Y después también tenemos el objetivo, el criterio, el estándar de aprendizaje correspondiente relacionado con el objetivo 1, que nos hace ver por la diferencia entre las variables. También, como podemos esperar, como es esperable, tenemos las tablas. Como es esperable también, tenemos los gráficos, ya que es lo que hemos estado viendo. Y posteriormente, en relación al objetivo didáctico número 2, relacionado con la tecnología de la información y la comunicación, hacemos referencia al uso adecuado. Y en segundo lugar, a la creación
de contenido propio, de contenido digital propio. De contenido digital. En cuanto, bueno, el portfolio va a medirlo todo, ya que vamos a realizar una serie de tareas que van a ir al portfolio para tener esta evolución, este progreso, y que nos va a servir pues, para ver pues, la evolución de los estudiantes. En cuanto a la observación, pues veremos las tablas y veremos también el uso adecuado de las nuevas, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en cuanto al trabajo, vamos a ver cómo se trabajan las tablas, cómo se trabajan las gráficas, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y la creación propia de documentos, ya que vamos a trabajarlo. En las variables y la población y muestras no lo vamos a evaluar mediante el trabajo, aunque también de una forma elíptica, por así decirlo, vamos a evaluarlo, ya que para entender cómo hacer las gráficas y las tablas necesitamos entender cómo es una población, una muestra y qué son las variables aleatorias. Con todo ello, distribuimos de la siguiente forma. Tenemos 15% para la población y muestra, 20% para las variables, 20% para las tablas, 25% para las gráficas, ya que son más explicativas, y posteriormente tenemos 10 y 10%, teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, vale. Lo único que quedaría sería ver específicamente la atención a la diversidad. En cuanto a la atención a la diversidad, voy a escribirlo por aquí abajo, a ver si me cabe, aquí para que se vea ahora después todo. Atención a la diversidad. Mis estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, como he comentado en la programación, son una alumna con talento en matemáticas, un alumno con dificultad en el aprendizaje y un alumno con hipoacusia media. La alumna con talento en matemáticas simplemente voy a facilitarle, al igual que al resto de sus compañeros que desarrollen una habilidad especial, una facilidad especial en esta unidad didáctica, voy a facilitarle tareas de ampliación, tareas también más complejas y más específicas. Y al alumno con dificultades en el aprendizaje, especialmente cara a abstracción de conceptos matemáticos, junto con el resto de sus compañeros que desarrollen una especial dificultad en esta sesión, en estas unidades, voy a facilitarles tareas de refuerzo. Tareas de refuerzo que se centrarán principalmente en los objetivos mínimos, pues, conocer la diferencia entre población y muestra, conocer la diferencia entre variables y el desarrollar por las tablas y las gráficas, principalmente. Y en cuanto a mi alumno con hipoacusia media, la única adaptación que voy a realizar es distribuir los subtítulos, poner los subtítulos en el vídeo de YouTube, con lo cual no hay problema ninguno. De esta forma, además de estar en las primeras filas, podrá tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Bien, para finalizar, he de decir que me he basado en, primero, a la hora de desarrollar por los distintos errores que pueden tener los estudiantes, en Abrate, Pochulu y Vargas, errores y dificultades de la matemática, para desarrollar esta unidad didáctica en concreto, para desarrollar las unidades didácticas y el análisis de las tareas, las diferentes tareas que he preparado en Rico y Moreno, el libro de Rico y Moreno, y posteriormente también específicamente para esta unidad concreta en el capítulo correspondiente a estadística y probabilidad de Marea Verde y también de la editorial Anaya. Para concluir, de recordar que estamos hablando sobre el curso de matemática orientada a la enseñanza académica de tercero de la ESO y concretamente para una unidad didáctica es sobre estadística, tabla, gráfico y medidas de posición. Nos hemos centrado en unos objetivos didácticos que es relacionado con las competencias clave y que posteriormente se basan en elaborar informes relacionados con las tablas, las gráficas, las medidas de posición, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación adecuadamente y posteriormente utilizar, bueno, hemos descrito los contenidos que nos van a servir como medio para alcanzar estos objetivos que ya hemos relacionado con las competencias clave y la forma en la que vamos a trabajar, evidenciada a través de la metodología y de este portfolio y esta rúbrica que ya hemos descrito con anterioridad. En cuanto a la secuenciación, la hemos realizado de forma
de forma gradual, creciente en dificultad y teniendo en cuenta los contenidos previos que vamos a necesitar a la hora de dar cada una de esas sesiones. Finalmente, en cuanto a la evaluación, tal y como la hemos realizado, he evaluado por medio de estándares de aprendizaje evaluables asociados a unos criterios de evaluación que en la orden del 14 de julio están directamente relacionados con las competencias clave. Por lo tanto, estoy evaluando por competencias clave. Y en cuanto a la atención a la diversidad, a lo largo de toda la unidad didáctica he ido describiendo las distintas, en concreto, mi alumna con talento en matemáticas, mi alumno con dificultades en el aprendizaje y mi alumno con hipoacusia media, que tienen pues, las particularidades que he ido describiendo, tanto tareas de ampliación, tareas de refuerzo y adaptaciones en el sentido en el que, bueno, los casos en los que no se escuche demasiado bien o no esté para que pueda estar cerca de la pizarra mi alumno con hipoacusia media y pueda seguir, al igual que el resto de sus compañeros, con total normalidad las clases. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.